Hola a todos, soy Pierina Mora, abogada, profesora de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue y aquí les voy a hablar de las sociedades de capital e industria. Este tipo societario de capital e industria fue instituido por el legislador en la Ley General de Sociedades Comerciales como un tipo societario y lo que buscaba era darle una herramienta a los trabajadores para que solo con su fuerza de trabajo pudieran correr de su posición de trabajadores y pasar a un plano de independencia en donde se reconociera su carácter de emprendedores y otorgarles la posibilidad de conformar sociedades comerciales a las cuales tan solo podrían llevar como aporte su fuerza de trabajo. Pero ¿qué sucedió? ¿Y qué es lo que sucede? Porque en la actualidad este tipo societario ha caído en desuso, es decir, nadie lo elige, no tiene aplicación cotidiana, no es un tipo societario en donde masivamente se lo elija. Y lo que ha pasado es que en los tiempos modernos, en la actualidad, a las personas le es mucho más rentable o beneficioso buscar un vínculo de dependencia laboral y no emprender conformando estos tipos de sociedades, aportando su fuerza de trabajo. Y por otro lado también, esto es, digamos, visto desde el lado del trabajador o desde la persona individual. Y del lado del emprendedor, que tiene capital para aportar, que es el capitalista, le es más conveniente también buscar un socio en donde consiga una responsabilidad pecuniaria efectiva. Estos son principalmente los aspectos que han generado, que explican por qué no se elige este tipo societario. Pero ojo, porque se ha elegido en muchas ocasiones para tergiversar la rigurosidad de nuestro sistema laboral en cuanto a la protección del trabajador. Esto es, dicho de otras palabras, han habido personas, empleadores, que han visto la posibilidad de incumplir la normativa legal, posicionando a su trabajador como un socio industrial, obviamente en fraude a la ley. Hay innumerables fallos, es decir, decisiones judiciales, en donde estas situaciones se han puesto de manifiesto frente a un juez y en donde claramente por todo el juego de interpretación de las normas, lo que prima es la realidad de los hechos y los hechos siempre esconden o han escondido en estos casos que me estoy refiriendo jurisprudencialmente un vínculo de dependencia en donde se activan con las tres subrogaciones que contempla la relación laboral, se corre toda pretensión de otra normativa que no sea la laboral. ¿Cuáles son las caracterizaciones de este tipo societario? Los encontramos en el artículo 141, que dice, el socio o los socios capitalistas responden de los resultados de las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Quienes aportan exclusivamente su industria responden hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. De este artículo tenemos de manifiesto los dos tipos de socios que van a coexistir en esta sociedad, en este tipo societario. Por un lado los capitalistas y por el otro los industriales. Los que se van a diferenciar no solamente por el capital que aporten, sino por la responsabilidad que asuman en relación a las obligaciones sociales celebradas. El capitalista aporta obligaciones de dar, ¿sí? Como cualquier socio, digamos, como el de la sociedad colectiva, por ejemplo. Y su responsabilidad, por tanto, va a ser idéntica a aquel, al de la colectiva. Esto es, ilimitada y solidariamente. Mientras que el industrial va a responder hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. Y esto, que ahora lo vamos a explicar, ¿por qué? Porque el socio industrial aporta obligaciones de hacer,
o sea, aporta su trabajo, ¿sí? Aporta saber, aporta obligaciones de hacer. Entonces, concretamente, no es algo material, es susceptible de valor, pero no es material. Entonces, ¿cómo se resuelve esta situación? Porque recordemos que el régimen de responsabilidades es el eje, uno de los ejes, el principal, de los tipos societarios en la ley de sociedades comerciales. Entonces, ¿cómo se resuelve si el industrial no aporta valores, aporta, no aporta dinero, aporta obligaciones de hacer, aporta fuerza de trabajo? Bueno, este va a responder, pero hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. ¿Qué significa? Para entender esto tenemos que comprender la dinámica de la rentabilidad o de los beneficios de los socios dentro de una estructura societaria. Esto es, en un inicio los socios aportan un capital. Y como no tienen relación de dependencia, no ganan un sueldo mensual, sino que los números de la sociedad se van a ir reflejando en los balances o digamos, en la contabilidad periódica que necesariamente cierra eh, una vez al año, ¿sí? El cierre de ejercicio, ese balance anual, es el que refleja los beneficios, ¿sí? Las ganancias de cada socio. Entonces, el socio industrial que no aporta dinero, sino que aporta su hacer, si debe responder, va a responder hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. Es decir, va a responder hasta la cantidad que tenga como beneficio en ese ejercicio en curso a que se suceda la situación por la cual debe responder. ¿Por qué decimos o por qué dice concurrencia de ganancias no percibidas? Porque en realidad la ganancia, la percepción de la ganancia es el hacerse efectivamente de ese beneficio. Pero el devengamiento, o sea, el derecho efectivamente a materializarse el beneficio, se concreta al momento del cierre del ejercicio, que es al balance. ¿Se entiende? Entonces, dicho más llanamente para que lo comprendan, si no lo comprendieron antes, el socio industrial tiene responsabilidad y asume responsabilidad limitada. ¿Limitada a qué? A las ganancias que tenga por percibir. Este tipo societario también puede funcionar tanto bajo denominación o razón social. El 142 nos dice, la denominación social se integra con las palabras sociedad de capital e industria o su abreviatura. Si actúa bajo una razón social, no podrá figurar en ella el nombre del socio industrial. La violación de este artículo hará responsable solidariamente al firmante con la sociedad por las obligaciones así contraídas. Recordemos que esto está bien explicado para aquellos que no vieron el material, los remito a que vean el material en este canal de YouTube referido a la sociedad colectiva, porque allí explicamos a fondo la diferencia entre denominación y razón social. Si lo vieron al material y lo incorporaron a estos dos términos, vemos que en realidad no nos presenta dificultad de entender por qué, si funciona bajo razón social, no puede figurar en esa razón social el socio industrial, porque vimos que en esa razón social los nombres que deben reflejarse son de los socios que asumen la responsabilidad y cómo asumen la responsabilidad frente a los terceros con los cuales se relaciona la sociedad. Entonces el industrial, como tiene su responsabilidad es menor a la asumida a su socio capitalista, los que deben estar y componer la razón social son los socios capitalistas. Y bueno, y claramente como está
estipulado para cualquier violación de este cumplimiento, la sanción es el agravamiento de la responsabilidad, que será solidaria. En este tipo societario, la administración y la representación está regulado en el 143 de la ley. Nos dice que puede ser ejercido por cualquiera de los socios, porque se le aplican las normas de la sección primera, que son las referidas a la sociedad colectiva. Por ello, a la administración y representación pueden acceder cualquiera de los socios, cualquier tipo. Es una gran diferencia en relación a la sociedad de comanditas en comandita simple. Y ojo, vamos a remarcar también que en este tipo societario la administración no está permitido que sea ejercido por un tercero, cosa que en la sociedad colectiva sí sucedía. Eh, la administración y representación solamente está permitida para o está destinada a los socios, cualquier tipo, pero con la condición de socio, no un tercero. La particularidad de que el socio industrial no lleve en su primer aporte dinero, obligaciones de dar, eh, trae la necesidad de que la ley haya tenido que prever algunas circunstancias, como la que vimos en relación a su responsabilidad, porque ustedes saben que nunca podría pactarse que un socio solo percibiera beneficios y no participara en las pérdidas o viceversa, o que quede exento de responder, o sea, eximirlo del régimen de responsabilidad. Por ello vimos que este sistema y régimen de responsabilidades es de orden público. Entonces, ¿qué sucede en relación a los beneficios del socio industrial? Porque necesariamente tendrá que tener beneficios, participar de los beneficios. Bueno, el contrato debe determinar la parte del socio industrial en los beneficios sociales, o sea, debe determinar en qué porcentaje será beneficiado este socio. Tanto así que si no está estipulado, entonces se fija judicialmente. O sea, se tiene que recurrir a la justicia para que a través de un trámite judicial un juez resuelva y defina cuánto o a cuánto equivale el beneficio del socio industrial. Otro aspecto que tuvo que aclarar la ley, por justamente la particularidad del socio industrial, es en relación a las resoluciones sociales. El 145 dice: el artículo 139 es de aplicación a la sociedad, computándose a los efectos del voto como capital del socio industrial el del capitalista con menor aporte. Acá, en el 145, lo que nos hace es resolvernos cuál va a ser el voto, a cuánto va a equivaler el voto del socio industrial, puesto que, como no aportó obligaciones de dar, no podemos determinar cuánta participación societaria tiene, y entonces no podemos resolver esto de las mayorías de capital. Entonces, el 145 nos trae la resolución y me dice que el voto del socio industrial va a equivaler al del menor aporte del capitalista. Vamos a hacer una aclaración para que no entrar en confusión, porque la remisión del 145 es al artículo 139, es decir, a las sociedades en comandita simple. Pero guarda y cuidado, porque si uno va al 139, en realidad, si bien es un artículo de las sociedades en comandita simple, lo que está haciendo ese artículo es remitirnos a las reglas para votar y resolver en las sociedades colectivas, que es la regla general. El 131 nos habla de la unanimidad requerida para modificación del contrato, a menos que no esté pactado otra cosa, y el 132 es la mayoría de capital requerido para aprobar otras resoluciones que no tengan que ver con modificación contractual. Por ello es que el 145, luego de remitirnos, nos dice, bueno, pero el socio industrial usted tendrá que tener en cuenta para contemplar la mayoría de capital que su voto va a equivaler a
al del menor socio capitalista. El artículo 140 es de aplicación a la sociedad de capital-industria solo cuando el socio industrial no ejerza la administración. Recordemos que en este tipo societario la administración la pueden ejercer tanto el socio industrial como el capitalista, pero la ley no habilitó la posibilidad de que la ejerza un tercero, un no socio, como si sucede en la colectiva, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Si el socio industrial no ejerce la administración y se ve afectada la administración por muerte, incapacidad, inhabilitación, quiebra del socio que ejerce la administración, entonces se va a aplicar el 140. ¿Qué cuál es? ¿Qué es lo que prevé? Prevé el plazo de 3 meses para que necesariamente se decida y se resuelva superar esta situación que se está atravesando o en su defecto se transforme. El tipo societario se elija otro tipo acorde a la realidad a la nueva realidad de esta organización grupal.